Me dicen, este señor de ojos claros que suele estar con ustedes en la mesa ahí de Qatar, es actor, sí, tiene un aire filosófico, actoral. No, es el doctor Swing. El doctor Swing que está con nosotros, médico neurólogo, ¿cómo va, Doc? Buenas tardes, ¿Cómo está? ¿cómo le ¿Bien? va? Buenas tardes a Tiene todos. swing también. ¿Tu apellido es alemán, Doc? No, No, es italiano. porque tu aspecto es como Sí, europeo. es del ¿no? norte de Italia, Ah, del norte. del Véneto. Ahí Y está. ahí están los límites, ¿no? Bien. Daniel, querido, temazo el de hoy, porque uno siente realmente siente, y además la ciencia te lo va diciendo, con casos concretos, ¿no? Que la mente también envejece, ¿cierto? Totalmente. Y que hay que mantenerla saludable. El gran desafío es cómo. Hay que sostenerla. ¿Cómo hacemos? Hay que sostenerla. Tenemos una serie de plaquitas que vamos a mostrar en pantalla y el doctor Sueña va a la primera, nos va a develar si esto es verdadero o falso. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? La placa dice, no le voy a poner ningún tipo de interpretación, dormir menos de 6 horas no tiene consecuencias cerebrales. Repito, dormir menos de 6 horas no tiene consecuencias cerebrales. ¿Verdadero o falso? Hay gente que está poniendo caritas. Y acá estamos todos asustados. Estamos todos asustados. Empezamos fuerte igual, ¿eh? Sí. A ver, la pregunta tiene escapcios. Vamos Ah, a decir. Creo que en algún momento lo hemos hablado. Si uno duerme menos de 6 horas y el cerebro no descansa, no es tu ritmo, es perjudicial. Bien. Normalmente se duermen de promedio 8 horas. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, y los extremos también pueden ser normales, siempre y cuando uno note al otro día que tiene buen rendimiento, que no está hipersomnoliento y que rinde bien cognitivamente. Pero entonces a esta frase, ¿no? Contundente, ¿le pondríamos un verdadero o un falso? Yo le Ahí diría está, mirá. que es un falso. Si uno, Es un falso. si uno duerme pocas horas y no descansa, es un falso. Es un falso, pero hay que Con ponerlo en algunas contexto. cositas de verdad. Claro. ¿Cuántas horas duerme Mailén? 4, 2. 4, Estamos no. en el horno. Es muy poco saludable, Mailén. El insomnio crónico o la falta de dormir crónicamente produce trastornos cognitivos, conductuales y afecta el ánimo, ¿no? Y afecta el claro. rendimiento. Sí, y A la larga se paga. Claro, Ahí tenemos la explicación. ¿Y estas 8 horas promedio tienen que ser solo en la noche o cuenta la siesta? Ese es Pueden ser buenísimo. repartidas, decís no, vos. claro. Puede ser repartida, Puede ser. probablemente. Ajá. ¿Sí? Sí. Y algunos, como decíamos, ¿no? Una vez necesitamos 4 o 6 horas en Y total claro, y estamos bien. rendís. Ajá. Ahora, Estamos tengo una bien. pregunta. En base a esta frase, si la ponemos de vuelta, puede ser para que quede absolutamente claro. Pongamos la frase de vuelta, si la tenemos ahí a mano. Ahí está, dormir menos de 6 horas no tiene consecuencias cerebrales. Acaba de decir el doc, Daniel Swing, que es falso. Esta frase se merece un falso. Un falso. Ahora, ¿por qué hay personas, a mi edad, por ejemplo, que sienten que necesitan dormir hasta las 10 de la mañana y otros como yo que es 6 de la mañana, 6 y media, ya estamos arriba y no me pidas dormir más? Bien, hay un componente que ya hay genético, y después a través de la vida vamos adquiriendo lo que alguna vez hablábamos del reloj biológico, el ritmo circadiano, Sí, que a su vez se va modificando a través de la vida, ajá, a través de los hábitos, ok. a través de las vivencias, de los trabajos, lo que decíamos, Sí. no sé hasta qué horas pobre estuve esperando para hacer la nota, y etcétera, etcétera. A nosotros que hemos hecho muchas guardias, entonces Claro. estamos por ahí, todavía nos queda el resabio de las 3, 4 de la mañana y estamos esperando que nos llamen por Claro. una Claro, el urgencia. ritmo de ustedes, Ok. nosotros Entonces también. todos esos factores externos influyen de tal manera que uno va construyendo este reloj biológico que es único para cada uno. Entonces, Yo, por ejemplo, durante un año hice radio en la madrugada, hasta las 6 de la mañana. Me obligaba a estar despierto porque necesitaba hacer radio. Acompañaba a los que estaban como yo, de guardia, laburando una noche, qué sé yo. Eso fue construyendo mi reloj reloj biológico. Tu ritmo circadiano, Ok. o ritmo circadiano. Ok. Vamos a una segunda placa, Produ, a ver qué nos tiene esta segunda frase. ¿Verdadero o falso? El estrés constante puede dañar el cerebro. El estrés constante puede dañar Estamos el en cerebro. el Dígalo, horno. Doc. Con todas las placas estamos al horno. Sí, estamos al horno. A ver qué... Totalmente cierto, ¿no? Verdadera. Totalmente. Verdadero El lo que le estrés cabe. es un fenómeno natural, ancestral, con el cual todos ya venimos incorporados desde la parte más profunda y más primitiva de nuestro Sí. cerebro, que nos permite defendernos ante una agresión. Correcto. Entonces nos prepara
defendernos, para atacar, para salvar nuestra vida. Sí. Entonces eso genera una serie de sustancias que nos activan, nos ponen fuerte. Más de uno le habrá pasado que en un momento de estrés, de tensión, saca fuerza de donde no tiene. Sí, sí. Y eso es producto de ese estrés agudo. Ahora, cuando ese estrés se mantiene en el tiempo, pasa a ser perjudicial. ¿Por qué? Porque aumentan sustancias que pueden ser tóxicas a nivel del sistema nervioso ¿Qué central. sustancia, por ejemplo? El cortisol. El cortisol es una hormona que también tiene un ritmo biológico y sabemos que se excreta o se secreta, o hay una glándula que se llama glándula hipófisis que la segrega, y cuando está en pleno estrés, esos niveles de cortisol se mantienen súper elevados. Doc, pero te pregunto, cuando se estudia, lo hemos hablado nosotros, ¿no?, alguna vez, cuando se estudia oratoria, se dice que ese estrés que uno sufre de estar hablando frente al público se asimila a cuando uno está, no sé, si estuviera en la selva enfrentando a un tigre que te viene a comer, ¿no? Uno quiere huir, aparece la sudoración, la taquicardia, cierta sensación de asfixia y demás. Ahora digo yo, si uno aprende a manejar ese estrés, cosa que se hace cuando uno estudia oratoria, ¿el efecto es el mismo? ¿Me va matando ese estrés de a poco o no? No, porque esa toxicidad de la sustancia que decís. No, porque no se producen todos esos mecanismos. Claro, porque es estrés de a rato. Claro, uno va respirando, principalmente ahora mucho está en la parte de la fijación mental de la tranquilidad y la respiración. Sí. Todas las técnicas de relajación se basan en respiración. Todo eso hace que bajen todos estos niveles y que no aumenten a un nivel peligroso, ¿no? Okay. Entonces, todos nos hemos ido acostumbrando. La primera vez que nos sentamos, yo la primera vez que me tocó dar una charla y preparar en ese tiempo las diapositivas, no había PowerPoint, no había nada de Los eso. slides. Me moría de miedo y por ahí no me salían las palabras y salía y temblaba y hasta por ahí un poquito de ansiedad, medio panicoide del asunto, y con el tiempo hicimos la resiliencia y lo fuimos ayornando y lo vamos manejando. En parte, siempre hay una cosquillita que uno le hace en la pancita cuando les toca estar en situaciones especiales, ¿no? ¿Qué pasa cuando este estrés que dice Coco, que hay gente que lo maneja, hay gente que no lo maneja y comienza, ¿no?, esto que es alarmante por allí para la salud? ¿Qué se puede hacer si hay alguien que dice, yo me considero una persona que estoy estresada, que ya no lo estoy manejando, acudo a un profesional? Totalmente. Hay que acudir a un profesional, en este caso puede ser un médico psiquiatra, un neurólogo, pero principalmente a un psicólogo que se especialice o que tenga como subespecialidad el manejo de la ansiedad y del estrés. Hay un montón de técnicas, mindfulness, ahora está muy de moda el biofeedback, distintos mecanismos que nos enseñan a respirar, a relajarnos, y hay un aparatito que nos dice cuándo nos estamos relajando y cuándo estamos con mucho estrés. Con mucho estrés. Y uno somete a la persona a lo que lo estresa y lo aprende a incorporar. Eso sería una terapia cognitiva conductual. Claro. Yo, si este vaso me causa miedo o esta es una arañita y me causa miedo, nos exponemos y vamos haciendo la terapia para que eso no ocurra con tanta intensidad. Sobre todo ahora que estamos muy a fin de año y la gente duerme poco, el cerebro claro. Se estresa mucho, hay mucha ansiedad. Tal cual. Tomamos mucho. También la comida. Comemos mucho. Sí. Vamos a una tercera placa para que el doc nos diga si es verdadero o falso. Un golpe leve en la cabeza no tiene impacto a largo plazo. Un golpe leve en la cabeza no tiene impacto a largo plazo. ¿Es verdadero o falso esto? Está buenísima la pregunta. Sí, es otra pregunta capciosa. Yo, si estuviéramos en un examen, no sabría qué poner, ¿no? Pero sí, a ver, un golpe leve único no tiene mayores consecuencias. ¿Qué sería? Porque me pegué con la ventana abierta en un... Listo. Y no me pego más. Ahora, un golpe leve que se repite, un boxeador, leve moderado, un rugbyer. Bueno, los jugadores americanos son el ejemplo típico porque ahí se empezó a detectar este riesgo que corren las personas que están expuestas a múltiples traumatismos o a veces a traumatismos no tan frecuentes pero más moderados o severos, ¿no? Por eso es que principalmente la cultura americana y también en Europa dice, si vas a hacer alguna actividad que te exponga a caerte, usa protección, un casco. Si vas a andar en bicicleta, si vas a andar en algún tipo de vehículos de estos que ahora se estilan mucho, como el monopatín o esto eléctrico, la bicicleta eléctrica y todo esto, cubrite la cabeza. Claro, tal cual. Y
las personas que tienen mucho riesgo, los jugadores de fútbol que cabecean o que tienen golpes en la cabeza y todo, y los rugby y todo, deben cumplir con las normas que dice si uno tiene un golpe, esperar que se recupere bien y tratar de evitar volver rápidamente a la acción. Ahora, Doc, frente a golpes, ya no sé si tan leves, pero cuando se hace lo que se llama hematoma subdural, ¿puede ser? Que yo lo imagino como un machucón ahí bajo la corteza cerebral. Que aparezca eso, ¿también significa que hay un daño mayor a nivel neuronal o no? Sí, totalmente, porque primero el hematoma por sí mismo puede comprimir al cerebro. Ya. Es más, un hematoma subdural, si es agudo, puede poner en riesgo la vida del paciente. Si es crónico, que se va filtrando por el compromiso del golpe y después por la hinchazón que se va produciendo y el desplazamiento del cerebro puede dar daño. Eso es una consulta que uno debe hacer urgente y un seguimiento para ver si hace falta drenarlo o no. Y el golpe leve del que hablábamos ahí en esa placa, ¿es lo mismo si me pasa acá arriba, acá al costado? Totalmente. ¿Es lo mismo? Los que tienen mayor impacto son los que generan también latigazo, los que tienen una cierta magnitud. Normalmente cuando uno va evaluando hay una serie de normas, si tiene síntomas posteriores, si tiene náusea, vómitos, cefalea, si la altura, nosotros en la guardia decimos caída desde su propia altura, o sea, iba caminando y se cayó, no es lo mismo que caerse de arriba del techo. Y es lo mismo para niños y gente adulta, porque viste que los niños por ahí cuando empiezan a caminar se golpean mucho con la mesa en la cabeza. Entonces, es lo mismo para el niño, el cuidado que hay que tener. Totalmente igual, porque puede haber complicaciones. Los chicos tienen muchísima más resiliencia que nosotros y cuando se caen de la cama, por ahí cuando están rolando y se van al suelo, que casi es imposible de que no ocurra, aunque hay que tomar todas las medidas para que eso no ocurra, puede pasar y hay que tener la observación y todo. Y es cierto que si un chico muy chiquito se cae, se golpea en la cabeza, ¿no se puede dormir por ciertas horas? Es cierto, sí, no solo los chicos, los adolescentes y todo, hay como una tendencia a dar ese tipo. Se puede dormir, hay que tratar de que no se duerma, pero si se duerme, lo importante es ver que esté durmiendo en forma natural. Claro. Porque no esté respirando mal, que se pueda aflojar y si uno puede lo despierta y si el niño se despierta, que tenga el reflejo, claro. Ya si se provoca una convulsión, no, estamos hablando de otra cosa. Claro. Okay. Vamos a una cuarta placa, ¿no? ¿Ya? Me encanta cuarta esto de placa. las placas. Sí, ahí está, mira, ¿verdadero o falso? Esta está buenísima. El consumo habitual de alcohol puede afectar la salud cerebral. El consumo habitual de alcohol puede afectar la salud cerebral. ¿Verdadero o falso, Doc? Voy a poner las quejas porque me están poniendo todas examen. Esta es la peor. Estás recordando tu época de Hay examen. una persona en mi familia que quiero mucho que decía, esta es la peor, en una montaña rusa en Disney. Cada vez era la peor. Claro. Bueno, esta es la peor. No, a ver, vamos a... acá hay que diferenciar claramente entre lo que se llama consumo abusivo o excesivo de lo que es consumo habitual. Entonces ahí está la diferencia. Digo, una cosa es tomar una copita de vino y otra cosa es tomarte una cerveza entera. ¿Y todos los días o el fin? Todos los días o el fin. Hace poquito, y salió una nota en algún lado donde hablaba una médica, creo que inglesa, que decía que comentaba un artículo donde decía que tomar cualquier cantidad de vino era dañino. Ese es el estudio que ellos habían hecho. Pero desde hace muchos años venimos discutiendo si verdaderamente tomar alcohol, especialmente el vino tinto, que es el que más tiene poderes antioxidantes, hay muchos estudios que lo vinculan en consumo leve o moderado, hasta cierto límite, como una prevención, puede prevenir. Sí. El consumo excesivo... eso no hay que dudarlo, eso es dañino para el cerebro. ¿Cuándo es excesivo? Bueno, y esa es la otra pregunta. Yo siempre muestro también una diapositiva donde digo, bueno, una copa o un vaso. Entonces por ahí alguien viene con una copa así de grande. Claro, ¿qué vaso, qué copa? Es muy claro esto. Por eso es que es también muy difícil hacer estudios, porque cuando uno hace una encuesta hay que ver qué es lo que es poco, mucho. Más o menos, ahora últimamente, en los últimos años se le denominan unidades. Unidades. ¿Este vaso es exceso? Eso sí, por supuesto. Bien. Si está lleno. Ya les doy bien exacto. 2 unidades por día
está bien. 14 por semana está bien. Hasta 21 unidades es tolerable. Bien. Más de 21 es excesivo. ¿Y a cuánto equivale la unidad? Depende de qué. Claro. No es lo mismo el vino Que la que cerveza. la cerveza Claro, o claro. que el Un vodka aguardiente. O el whisky, o claro. el whisky. Para el vino, 125 mililitros en una copa de vino, que es lo que nos sirven habitualmente en En las cuando degustaciones. uno compra una copa. Claro. Esas 2 copas por día es aceptable. Ujú. Estamos dentro de lo normal. Bien. Si es una cerveza es un poco más, porque siempre depende de la cerveza, pero la mayoría de las cervezas tienen menos graduación. Sí. Media pinta, más Ajá. o menos, es una unidad. Bien. 300 mililitros, hay 2 pintas, depende de dónde. Entonces, una dónde- pinta sería lo acorde por día. por día. Ok. Y por supuesto que si es una bebida espirituosa, blanca y todo, ya estamos hablando de 25 mililitros para cada unidad. Ok. Esto es claro. Yo ayer, como sabía que venía para acá y por ahí sabía que me iba a preguntar hice una búsqueda, un metaanálisis que se publicó en diciembre, está publicado ahora. Y volvemos, este metaanálisis con un montón de trabajos científicos, serios, elegidos por su solidez científica, muestra lo mismo que pensábamos antes, que en valores leves o moderados puede tener algún efecto protector. Y cuando uno se pasó de la Ok. línea, ya es dañino. Y no Ok, solo en el ok. cerebro, sino también en el resto En del el cuerpo, el corazón, hígado, por el supuesto. corazón. Por Ok, supuesto, perfecto. estamos Entonces totalmente sería de un acuerdo. verdadero, ¿no? Para esa Sí. frase que pusimos en pantalla. Sí, sí, Y sí. vamos a la última Vamos. frase, última placa, Doc. ¿Verdadero o falso? Cuidar el cerebro depende solo de la genética. Cuidar el cerebro depende solo de la genética. O sea, cada cual en su mundo y sálvese quien pueda. Es muy interesante, ¿no? Porque es una de las cosas, digamos, de este siglo, es lo que se maneja ahora. Sí. Recién hablábamos, cuando yo te decía los genes y todo eso. Hoy sabemos que, con el genoma humano, sabemos que para cada patología, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, Ujú. en su forma no familiar, hay un montón de genes que nos protegen y un montón de genes que nos ponen en riesgo, que Ok. nos agreden. Ok. Con eso nacemos. Entonces por ahí nacemos con algunos genes malos y hemos tenido en la familia una mamá, un papá, un tío, una tía. Y por ahí nacemos con alguna protección si hemos tenido algún familiar longevo, el papá, la mamá, 100 años, estaba bien. Pero esos genes, Sí. a través de la vida, pueden o no expresarse. Ajá. ¿Y qué es lo que hace que se puedan o no expresar? Las cosas que hacemos, las cosas que comemos, cómo vivimos. Es decir, hay un montón de factores que son los factores que pueden modificar a la genética. O sea que no necesariamente nuestro cerebro está dominado plenamente por los genes. Los genes nos predisponen, pero cómo vivimos a través de la vida nos puede prevenir o nos puede proteger o nos puede dañar. Ok. Entonces, ¿un verdadero o un falso a esa pregunta? A esa, cuidar el cerebro No depende solo no depende de solo de la la genética. genética. Perfecto. Si yo, Un a ver, falso. hay, creo que lo mencioné, ¿no? Hay en Lancet, es una revista muy prestigiosa, tiene sí. una comisión, tiene un listado de 14 factores a través de toda la vida que hace que al final de la vida uno pueda tener una protección adicional del 50% Ok. para tener menos Alzheimer Ok. o demencia, a pesar de los genes. Bien. Dos cortitísimas porque me mata la producción. Si no, un golpe de niño bien dado, ¿puede afectar cerebralmente a la persona de grande muchos años después? No, No. en ok. general no. Una. Y lo otro, recién nombraste montaña rusa, se me vino a la cabeza estos juegos que son, que de pronto bajás así de golpe, Sí. o bueno, la montaña rusa inclusive, o los que hacen bungee jumping, que es colgarse de un puente, Sí, ¿no? como caída también. libre. Digo, ¿esas cosas afectan cerebralmente a largo plazo o no? Y si uno es muy repetitivo y es muy intenso, sí. Ok. Todos estos juegos, muchas veces, los juegos de aventura y todo eso están medidos para que no tengan un Claro, efecto, ¿no? claro. Pero cuando nos lanzamos, eso ahí perdemos un poco Mm. cuánto es el golpe y contragolpe, cuánto es la velocidad con la que choca, porque Exacto. aunque no golpeemos con nada, al frenar, el cerebro, la inercia Los famosos sigue. autitos chocadores. Totalmente. Tal cual. Se También. habremos cual. subido eso. Las ¿eh? verticales, que te das vuelta, te caes de un sí, lado sí. para el otro cuando sos Bueno, chico no Doc, tenés miedo a nada. gracias No, por venir fantasma. a estar con nosotros.
Y no sé si te vemos antes de la Navidad. No, Una felicísima Navidad de Bueno, familia. bueno. Gracias. Muchas gracias porque estos temas de prevención Sí. son muy importantes, ¿no? Totalmente. Nos faltó bueno, dijimos lo de la actividad física, pero hacer poco, todo lo que uno puede hacer es bárbaro. Así sea poco, porque hay gente que dice, bueno, yo estoy en silla de ruedas, no puedo hacer nada. Sí, haga con los brazos, todo Tal cual. todo suma. Tal cual, todo suma. Gracias, Doc, como siempre. No, falta- Saludos a la FLIA. Gracias.